primer lugar, agradecer a la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha la oportunidad que nos está facilitando. Desde junio del pasado año iniciamos un ciclo de conferencias que me voy a permitir el recordarlas, y también anunciaremos otras 2 más que nos faltan, es un total de 6. La primera fue Don Quijote, La Mancha y su proyección internacional, impartida por el profesor Rafael Fuentes, que nos mostró un viaje nuevo y una visión del Quijote que desconocíamos. Mezquitas de Toledo, entre la pervivencia y el olvido, que impartió el profesor Arturo Ruiz Taboadas, que está aquí con nosotros, y aquí al lado en septiembre, que también nos enseñó un Toledo diferente, nos dio una visión de Toledo y de la presencia de las mezquitas totalmente novedosa, aparte que nos adelantó avances de investigación que estaba realizando. Después el profesor Ángel Aterido, en noviembre, el Prado en Toledo, el Museo Nacional y la Ciudad Imperial en los 200 años de su fundación, que también nos mostró cómo el Prado está más allá del edificio, ¿no? Cómo sus obras tienen biografía y han viajado, y muchas de ellas son de nuestra ciudad. Y finalmente, en el día de hoy, estamos con Eduardo Juárez, Valero. Siempre cuando estoy haciendo las presentaciones es difícil, porque tengo aquí un listado de títulos, de conferencias, de méritos, pero en realidad todas estas personas que hemos ido o que he ido nombrando son profesores, compañeros y amigos durante mucho tiempo, entonces es difícil el hacer esto, pero bueno, yo creo que manda la ocasión y de rigor el hacerlo. En el día de hoy, como decía, reinas e infantas en el pasado toledano. Bueno, ¿es perspectiva de género? ¿No es perspectiva de género? ¿Dices eso? ¿Qué es eso? Quien no conozca al profesor Eduardo Juárez se lo está perdiendo, pero lo va a conocer hoy. Es un gran comunicador, y de lo que estoy seguro es de que va a ser ameno y va a tener mucho contenido, porque todas sus conferencias, sus clases, sus artículos, sus libros están muy bien documentados, y esto es difícil en el mundo académico, a la vez hace amena la presentación, con lo cual casi por decirles que bienvenidos al espectáculo. Creo que va bien, estoy generando unas expectativas quizás muy grandes, pero bueno. Eduardo es doctor en Geografía e Historia y es profesor de la Fundación Ortega Marañón, también es su director y profesor de Paleografía y Diplomática del curso de Archivística del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, de la UNED. Desde 2007 es presidente del Centro de Investigación de la Guerra Civil Española, es su investigador principal. Tiene distintos estudios en estructuras de inteligencia, colección diplomática del Archivo de la Catedral de Segovia, documentación regia en pergamino, evolución de estructuras de inteligencia, crónicas de Real Sitio, bueno, distintos estudios, y también es colaborador de Radio Nacional de España desde 2014. En el programa, está participando en el programa solamente una vez, en la sección No me vengas con historias. A todo esto también tiene tiempo para publicar libros, y ha publicado distintos libros: El bebedor del tiempo, Caminos de Jofá, Berrum, el diario de Jeromín Tapias, y en 2019 ha publicado Crónicas de un Real Sitio, artículos diversos, y un libro que es Eso no estaba en mi libro de historia del espionaje. Este último libro, que estoy leyendo en este momento, como les decía, es un ensayo que es muy denso, pero a la vez, como decía, sus conferencias y sus presentaciones es ameno. También decir que Eduardo viene del paraíso. ¿Del paraíso? Eduardo es cronista del Real Sitio de San Ildefonso, de la granja de San Ildefonso, y él siempre dice que viene del paraíso, pero también nosotros tenemos la suerte que considere también otro paraíso, de igual manera, entiendo, sí, Toledo, y entonces le recibimos siempre como en su casa. Por lo tanto, después de esta pequeña presentación, no les quiero aburrir más, decirles que está dentro del ciclo de conferencias de la Fundación Ortega Marañón, que el objetivo desde la Fundación es abrir el profesorado a la ciudad de Toledo. Ahora mismo aquí hay presentes estudiantes de la Fundación, pero también ciudadanos y ciudadanas de Toledo y de fuera de Toledo, algún seguidor también de las clases y de las conferencias de Eduardo. Así que les dejo con él, disfruten de la conferencia y al final tendrán oportunidad de poder hacer las preguntas que entiendan necesarias.
y les anunciaremos las 2 siguientes conferencias que habrá también en esta misma sala. Así que muchas gracias y, como digo, disfruten de la presentación. Muchas gracias, macho. Mejor, muchas gracias, porque tanta luz, uno que es casi un vampiro. Bueno, se me escucha bien por aquí, ¿no? Bueno, lo primero, pues muchas gracias a Miguel por la presentación. Es cierto que llevo ya un tiempo trabajando en la Fundación Ortega y Gasset, aunque luego hay que decir y Gregorio Marañón. Yo empecé a trabajar en la Fundación Ortega y Gasset, aunque luego se convirtió en la Fundación también Gregorio Marañón. El caso es que la oportunidad de abrir la Fundación y los profesores y los compañeros magníficos que tengo allí, pues yo creo que es una oportunidad de que todos ustedes comprendan la joya que hay en Toledo. Toledo efectivamente es un paraíso maravilloso, no solo por lo que tiene, sino por lo que contiene, ¿no? Y en este caso yo creo que esa joya toledana del staff, el personal que hay trabajando en la Fundación Ortega Marañón, pues es una joya magnífica que convierte en efecto esta maravillosa ciudad en un paraíso estupendo, en el que yo me muevo tranquilamente. Yo, como ha dicho Miguel, me muevo en diferentes momentos históricos. Sé que vivo en el año 2020, si no me equivoco, pero cuando camino por Toledo estoy básicamente entre el siglo XIII y el siglo XV, y es allí lo que voy buscando y persiguiendo esas personas, ¿no? Yo creo que esta conferencia que les he preparado, que es el resultado de meses de trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, hablando sobre el papel de la mujer y el poder político, esa relación tan compleja y tan poco estudiada o tan poco interesante para determinados historiadores e divulgadores a lo largo de tantos años, ¿no?, de historia y de investigación, pues me ha llevado a acabar, ¿no?, tratando de difundir y divulgar la importancia que las mujeres tienen, no han tenido, porque han tenido es un tiempo verbal acabado, sino tienen en la vida, en la historia, forman parte de la historia, y bueno, este es el objetivo esencial, ¿no? De modo que voy a intentar desglosar unas cuantas personas, unas cuantas mujeres y su paso por Toledo. Voy a hablar también un poquito de historia. Yo no sé si me va a dar tiempo, porque he sido muy optimista y he preparado una conferencia con muchas chicas. A mí me gusta decir chicas, no mujeres. Entonces intentaré llegar a ellas, porque es inevitable cuando uno habla de chicas hablar de chicos, ¿no? En este caso, algunas chicas estupendas, otras no tanto, algunos chicos, en fin, poco estupendos y otros menos. La idea esencial es, bueno, pues tratar de hacer esa correlación, esa división del poder, mostrar el proceso histórico a través de estas chicas, de estas mujeres que pasaron por la historia, que muchas veces están olvidadas. Algunas de ellas están aquí, reflejadas en el pasado toledano, que es decir, el pasado español, por la importancia que tiene la ciudad de Toledo. Bueno, yendo un poquito ya a mostrarles algunas imágenes que vayan acondicionando pues esta conferencia, pues en este collage, no voy a hablar de casi ninguna de las que salen aquí, por cierto, solo de un par de ellas que estoy viendo así de reojo, porque no llevo puestas las gafas y de cerca no veo bien. Y no me gusta hablar con las gafas puestas, entonces mirando así de reojo pues veo un par de ellas de las que voy a hablar, pero sí que es cierto e importante, yo creo, iniciar esta conferencia reflexionando sobre el papel de la mujer en la historia, lo difícil que es concebir un proceso histórico donde no existen las mujeres, lo difícil que es pensar que en este país ha transcurrido milenios, centenas de años, de siglos, sin una participación fehaciente, eficaz, responsable y sobre todo básica para el proceso histórico protagonizado por mujeres. Del mismo modo me parece completamente absurdo empezar una conferencia hablando o proponiendo hablar de historia de las mujeres, cuando yo creo que es más que evidente que la historia es tal y como es, con mujeres, con hombres, con lo que sea, ¿no? La historia básicamente es contingente, las mujeres forman parte de la historia y somos desgraciadamente los historiadores los que apartamos a las mujeres de la historia, o no queremos recordarlas, o no queremos valorar la importancia y el papel que las mujeres han tenido en ese proceso histórico. De modo que, como bien decías, Miguel, no se trata de una conferencia en perspectiva de género, se trata de una conferencia de historia, porque básicamente hay que concebir a la mujer como parte integral de la historia, sin la cual no se puede comprender.
todas estas chicas que veis aquí, estas chicas de las que he hablado muchas veces, algunas magníficas, algunas terribles, ¿no? Algunas con una memoria totalmente pisoteada, malentendida, algunas convertidas en escarnio del pueblo, no voy a decir nada, no voy a decir Isabel II, por ejemplo, ¿no? Más allá de la incapacidad de gobierno, el valor de ese ser humano a lo largo del proceso histórico, ¿no? En cualquier caso, todas ellas y todas las que van a ver a partir de este momento, ya he dicho que de este collage solo voy a hablar de dos y al final, si me da tiempo, que igual no me da tiempo, porque me echan de la biblioteca por pesado. Entonces, bueno, vamos a ir desgranando un poquito este proceso histórico a través de la vida de estas chicas y su relación con Toledo. Sé que son muchas variables, todas a la vez, mezclarlas, que puede ser complicado. Bueno, a ver qué sale, ¿no? Que yo creo que es la idea, a ver qué nos sale en el día de hoy. Para empezar, lo primero es señalar la importancia de Toledo. Toledo efectivamente es un paraíso, Toledo es una ciudad maravillosa, repleta de historia, pero Toledo es un paradigma histórico. ¿Por qué he decidido en el día de hoy hablar de mujeres en Toledo, reinas, infantas, el poder y su relación con la mujer en Toledo, y lo he centrado básicamente en el proceso medieval? Porque es en el momento en que Toledo tiene esa gran importancia. Yo sé que todos ustedes, toledanos, muchos que hay aquí, van a pensar que el momento de Toledo es después, es durante finales del siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII, cuando está el Greco pintando aquí, cuando los emperadores, el emperador viene, cuando Felipe II se pasea por este lugar. Pero yo me resisto a ver ese momento tan importante en Toledo y olvidarme del momento medieval, el momento en el que no hay ningún tipo de Estado, el momento en que en España no hay capital, el momento en que no hay España como concepto político, sí como concepto de paisaje, de territorio, que es al que yo me voy a referir. Muchas veces diré, esta reina de España, y ustedes me dirán, pensarán, no me dirán, espérense a que termine, ustedes pensarán, bueno, pues está hablando de España cuando esta reina fue reina de Castilla. Bueno, yo hablo del territorio. Para mí España es un territorio y así lo entiendo, ¿no? Y lo entenderé eternamente. El caso es que en este periodo medieval, en este proceso medieval del que les estoy hablando, Toledo es una ciudad básica para entenderlo. No existe una capital del Reino de Castilla, no existe una capital de la Corona de Castilla, pero sí existe una ciudad que tiene una función básica en el proceso del prestigio de la monarquía. La monarquía durante la Edad Media está asociada al poder que entrega la Iglesia Católica. Desde Dios conecta el poder político a través de la monarquía. Por eso Toledo, la sede primada del catolicismo en España, tiene esa importancia y tiene ese privilegio respecto a otras ciudades, aunque me duela mucho, que yo soy segoviano, tiene un privilegio evidente de importancia respecto a Segovia. En términos religiosos, Segovia tenía obispo cuando Toledo tenía arzobispo, es decir, nosotros jugábamos en segunda división y ellos ganaban la liga, ¿no? Entonces, la idea básica es que es una ciudad donde la monarquía se asienta. Algunos de los reyes castellanos de los cuales vamos a hablar decidieron o propusieron ser coronados aquí, otros la palmaron en Toledo, otros muchos fueron enterrados aquí. Toledo es parte del panteón real de una de las dinastías que a mí menos me gusta, que son los Trastámara, a los cuales como historiador humildemente detesto, ¿no? Porque uno puede querer gustarle o detestarle a algunos reyes. Yo detesto a los Trastámara. Bueno, no me pregunten por qué. No me pregunten por qué, pero es una manera tremenda de detestarle. No es que me guste mucho Pedro I, ¿no? Que es aquel que perdió la corona, la cabeza y la vida por culpa de los Trastámara. Pero, bueno, diría que por ahí va la cosa, ¿no? En fin. En cualquier caso, esta monarquía de la que vamos a hablar, la que sufren, padecen, protagonizan, disfrutan, desarrollan, estas mujeres, este grupo de mujeres que voy a mostrarles en esta clase un poquito más alargada, bueno, pues no disfrutan, sufren y padecen una monarquía, porque como todo en la historia está sometido a un proceso evolutivo. La monarquía es exactamente eso, ¿no? Es una institución pública que desarrolla una hegemonía y una gestión del poder con unas características que no voy a profundizar en esta clase porque no quiero que salgan corriendo, evidentemente, pero que sí que
asumen un proceso de evolución claro y evidente, ¿no? Desde las monarquías más básicas, las monarquías tribales, aquella monarquía que todas estas se van a desarrollar en Toledo, cuidado, ¿eh? Desde aquellas monarquías tribales asociadas en relaciones individuales entre personas de un mismo nivel que asumen que el poder político debe pertenecer a los más fuertes, a los más prestigiosos, hasta la monarquía que disfrutamos hoy en día. No sé si decir democrática, lo he puesto entre signos de interrogación, porque yo no creo que ninguna monarquía pueda ser democrática, ¿no? Puede existir una monarquía en una democracia, pero pensar que una monarquía es democrática es un poquito un oxímoron, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues este viaje que vamos a hacer, pues vamos a llegar probablemente hasta esa monarquía centralizada. Este viaje es la subida de este círculo que les he pintado con palabras, así que si quieren ver la segunda parte ya me pueden invitar a otra conferencia que daré gustoso en otro día, hablando de monarquías absolutas, despóticas, parlamentarias, liberales y democráticas, acaso. Entonces, planteemos nuestro viaje de hoy desde esa monarquía tribal y lleguemos a la monarquía centralizada. Dicho de otra palabra, y empezando por palabras, pues empezando con las reinas visigodas y acabando pues con la reina doña Juana, que ya les digo que es una de mis favoritas, del mismo modo que les he dicho que no me gustaban los Trastámara. Ella, desgraciadamente, por parte de padre y de madre lo era, ¿no? Aunque no lo pareciera. En cualquier caso, bueno, dispongámonos a viajar a través de estas mujeres. La verdad es que el estudio de las reinas visigodas es misión prácticamente imposible, porque las fuentes para la historia no nos ceden apenas información sobre estas mujeres. ¿Por qué? Porque los visigodos no mantienen una monarquía clara, legalmente constituida. Ellos no son capaces, de hecho es una de las razones de su fracaso como sistema político, el no saber institucionalizar la monarquía y el dejarla sometida al enfrentamiento, a la lucha, a la guerra, a la disposición de unos poderes señoriales en torno a esa monarquía. De modo que si no somos capaces de definir o describir cómo era la monarquía visigoda, imagínense cómo vamos a rescatar la memoria de esas reinas. Sin embargo, hay algunas que sí podemos rescatar, aunque sea desde un punto de vista, bueno, yo diría que incluso colateral, ¿no? Que es el caso de Goiswinza. Como ven aquí, Goiswinda, Goisinda o Uisinda, ni siquiera sabemos cómo se llama, ¿eh? Es una chica que fue 2 veces reina, porque estuvo casada primero con Leovigildo y después, primero con Atanagildo y después con Leovigildo. ¿Por qué es interesante esta reina? ¿Qué sabemos de ella? Pues sabemos muy poco, sabemos que vivió en el siglo VI, sabemos que se casó primero con un rey visigodo y después casó con otro. Y poco más sabemos de ella. Pero sí tenemos una noticia interesante en la documentación, y es que ella es la primera que se asienta en la ciudad de Toledo. Todos no lo sabían, ¿eh? Veo caras ahí como de ¿qué está diciendo, no? Bueno, veamos, los visigodos no vienen directamente a Toledo, sino que se van moviendo en determinadas ciudades. Lo cierto es que parten de Sevilla se mueve a Atanagildo hasta Toledo, y es aquí donde se asienta esta reina. Se asienta ella, no el rey, y es en este lugar exactamente donde ella empieza a reformar, o eso dicen las etimologías, empieza a reformar y transformar el espacio que hoy ocupa el Alcázar. Allá habría un pretorio romano, probablemente un castro, un pretorio, y a partir de ahí la transformación lo va desarrollando esta reina. ¿Por qué hace esto? No lo sabemos, todo tienen que ser intuiciones o suposiciones, ¿no? Obviamente no es una reina que busque localizar sus reales en un sitio para que tenga sus hijos y desarrolle esa posición de madre que siempre tendemos a asociar a las reinas, madres que tienen hijos, que crían hijos, ¿no? Probablemente es el asentamiento político de una facción visigoda que ella representa, porque efectivamente las mujeres en el proceso de la monarquía representan círculos de poder. La Edad Media, el poder no es un poder institucionalizado, sino que es un poder dividido, evidentemente, entre las personas que forman parte y los grupos que forman parte de aquellas sociedades. Entonces, cada una de estas personas, en función de su posición, van a ser capaces de desarrollar estos poderes. Las reinas, por su parte, representan estos poderes.
Las reinas van a tener, indudablemente, cancillería, van a tener oficiales, servicio, van a tener presupuesto, van a tener dinero y van a tener una orientación política y una línea de decisión que van a tomar en el proceso histórico que conforma la monarquía y que conforma, bueno, la historia en la que ellas van a participar. Por tanto, esta primera, que es tan difícil decir su nombre, Wiswintha, evidentemente es un nombre de carácter gótico, ¿no? La latinización es Ouisinda o Wisinda. ¿Yo qué queréis que os diga? A mí me suena de una manera muy rara, ¿no? Evidentemente aquí, como os he dicho, es el lugar donde se asienta por primera vez un rey visigodo, es más, una reina visigoda. De hecho, obviamente no era así. El Alcázar ni siquiera el Alcázar, ni siquiera este edificio es el primer Alcázar de Toledo, desde un punto de vista histórico y militar, ¿no? Sigo hacia adelante. He saltado, como veis, salto directamente, como ven, perdonen, he saltado desde el mundo visigodo y salto directamente a la conquista de Toledo por el rey Alfonso VI. Bueno, ¿por qué hago esto? Para hablar de reinas, quiero decir. Porque en el proceso histórico es prácticamente imposible rastrear a las mujeres en el mundo islámico, en Al-Ándalus. Es muy complicado saber qué hacían las mujeres, sobre todo en el poder, qué mujeres había. Conocemos 4 o 5 nombres asociados, desde luego, a los califatos, a los momentos de máximo esplendor, ya sea pues en Córdoba o posteriormente en las taifas en que se desmembra Al-Ándalus a partir del año 1030-1031. Evidentemente hubo reinas, porque los musulmanes permitían el matrimonio hasta con 4 esposas y una multitud de concubinas. ¿Ejercieron una influencia en el poder político, en el desarrollo? Sin duda, sin duda. Es que es evidente. ¿Cómo no van a ejercerlo? ¿Cómo no van a participar de la política si son las madres de los hijos y de las hijas de los reyes? Si son las personas que comparten los momentos no íntimos, porque no pienso en momentos íntimos, sino muchos momentos con estos decisores políticos. Obviamente ellas deben participar en el proceso de toma de decisiones o por lo menos en la influencia. ¿Qué sabemos del Islam? Muy poquito. Muy poquito sabemos en cuanto a las fuentes de estas mujeres. ¿Por qué? Porque, como les he dicho al principio de la clase, es muy difícil que un historiador tome en cuenta el papel de una mujer en una sociedad de carácter islámico. Estoy hablando de los historiadores, de los cronistas de aquella época. Es muy difícil que ellos desarrollen una tendencia a contarnos qué hacían esas mujeres durante esos periodos históricos. Por tanto, debemos saltar a Alfonso VI hacia 1085, que es cuando entra en la ciudad de Toledo, un rey, bueno, un rey que le toca la lotería. Yo siempre digo que no sé cómo pudo conquistar Toledo. Completamente increíble, ¿no?, que este tipo fuera capaz, con las capacidades, ¿no?, con la fuerza que podía tener el reino de León y Castilla, fuese capaz, ¿no?, de tomar Toledo. Él ya había estado, porque había estado exiliado cuando su hermano le echó patadas de Galicia, y podía conocer Toledo, pero la capacidad que tiene él obviamente pulsa un momento, yo creo que es un momento, no de suerte, pero sí, bueno, de suerte quizás mejor decirlo, ¿no?, para poder entrar y dominar Toledo, porque es prácticamente inconcebible que él entrara. Es un rey, como ven, que le asignamos 4 esposas, 4 mujeres en su entorno, que van yendo una a otra, van falleciendo o van siendo repudiadas. Bueno, en el caso de Alfonso VI, las 2 primeras son reinas de origen francés, porque Alfonso VI pulsa el proceso de alianzas políticas con los franceses, con determinados señores en Francia, porque tampoco podemos hablar de la existencia de un Estado en Francia. En la Edad Media no hay Estados, ¿no?, o por lo menos no en el mundo cristiano. El caso es que de estas 2, Inés de Aquitania, Constanza de Borgoña, sobre todo Constanza de Borgoña, nos muestran la tendencia que hay en la corona, en el reino, de León y de Castilla, de enlazar las familias con estas familias francesas para establecer líneas políticas de cooperación, de colaboración. No nos olvidemos que en este momento ya está ampliamente desarrollado el Camino de Santiago y hay una penetración clara y evidente de la cultura francesa por todo el norte de la península ibérica, por todo el norte de España. Incluso es en este momento cuando se desarrollan tipologías gráficas. Los castellanos empiezan a escribir como los franceses, ¿no? Empiezan a escribir en letra carolina, esa letra tan bonita que nos gusta tanto, ¿verdad?, y que es tan difícil de leer porque está escrita en latín, ¿no?, básicamente.
Bueno, el caso es que de estas reinas, probablemente en Toledo la que más estuviera fue Constanza de Borgoña. No es tan demasiado, es decir, la relación con Toledo es una relación política muy importante, pero es más simbólica que otra cosa. Alfonso VI es un rey esencialmente leonés, ¿no? Es un rey que desarrolla la mayor parte de su reinado en esa zona. Es complicado venir a Toledo. Toledo se conquista, pero Toledo está en el límite del reino, del reino castellano en este caso, ¿no? Y además, tras la catástrofe de la pérdida de Toledo por el Islam, que no al Andalus, no caigamos en el error de pensar que la taifa de Toledo era al-Ándalus. Al-Ándalus desaparece en este momento, cuando entran los almorávides a intentar unificar otra vez el territorio. Bueno, el caso es que, evidentemente, Toledo está en la frontera. Gran parte del territorio de la taifa, del reino musulmán de Toledo, se pierde en estos momentos. Toledo se queda en la frontera. Se queda hasta tal punto en la frontera que Alfonso VI envía a uno de sus yernos, como yo habría hecho. Habría mandado a mi yerno a defender de los almorávides Toledo. Desde luego yo no me había quedado. Enrique de Lorena es al que envía, ¿no? De hecho, Enrique de Lorena, como les pongo aquí, utiliza el castillo de San Servando como primer alcázar de Toledo. Lo utilizan como residencia real, sobre todo por el miedo a que pueda ser tomado el puente de Alcántara y quede aislada la ciudad de Toledo y sea prácticamente imposible salir de allí, porque Toledo es una ciudad muy difícil de conquistar, pero como te tomen los puentes es más difícil salir, evidentemente, ¿no? Entonces, en ese caso, en San Servando, es donde estaba Enrique de Lorena, donde estuvo Alfonso VI algún tiempo, Constanza de Borgoña también, y donde estuvo la hija de Constanza de Borgoña, que yo creo que es una de las reinas de las que debemos hablar a continuación. Es en este periodo cuando empieza la transformación de Toledo, no esto que suelen contar de la ciudad de las tres culturas y de la convivencia. Bueno, yo creo que hay un proceso de solapación y de desaparición de la cultura islámica, de la religión, y transformar el entorno de Toledo con la creación de nuevas iglesias, con la transformación, sobre todo, la reutilización de mezquitas y conversión de las mismas en iglesias, ¿no? Aquí tienen dos ejemplos de dos mezquitas, sobre todo el Cristo de la Luz, convertidas en iglesias, obviamente para cristianizar, ¿no? La ciudad de Toledo, ¿no? Esa Tula y Tulo, que se convierta en un Toletum otra vez claramente cristiano y vuelva a ser esa sede primada de prestigio de la monarquía española, porque era sede primada tanto para el reino de Castilla como el de León, como la corona de Aragón, es decir, la sede primada de la península ibérica, de España, era Toledo. En cualquier caso, como les decía, es Alfonso VI, su hija, doña Urraca, la primera gran reina de esta sucesión de reinas que vamos a empezar a manejar a partir de ahora, ¿no? Es una reina muy complicada de estudiar, muy presente en las fuentes históricas. Es fácil encontrar en las crónicas, en Albeldense, en la crónica compostelana, es fácil encontrar la vida de esta reina, muy vilipendiada, con una imagen muy negativa, porque básicamente ella sí que es una reina en un mundo de hombres, ¿no? No una mujer. Cuidado, no hay que confundir en este momento histórico el concepto de mujer que tenemos hoy en día, no caigamos en el presentismo y tendamos a pensar que ella tenía conciencia de mujer. Ella era una dama, ella era la hija de un rey, era una reina propietaria de la monarquía en la península ibérica y, por supuesto, ella no tenía ese concepto de mujer que podemos inculcar hoy en día erróneamente en el proceso histórico. Evidentemente ella es una mujer, ella sufre por ser mujer el acoso de la infeudación del poder político. La mayoría de los señores intentan coger parte de ese poder del rey y asumirlo ellos mismos. La doña Urraca tiene malas experiencias, evidentemente. Es una mujer que primero es entregada por su padre para casarse con un señor francés, un borgoñón, que es Raimundo de Borgoña, que había venido junto con su primo Enrique de Lorena, habían venido a la conquista de Toledo, porque no olviden que Toledo es la sede primada, es la capital católica, el centro católico principal de la península ibérica. Por tanto, la campaña para su reconquista puede ser asumida o se asumió como una cruzada, y vinieron guerreros, luchadores de Europa para ganar la indulgencia que conllevaba
el estar en una cruzada. La consecuencia, bueno, pues él casa a sus hijas, a Teresa y a Urraca, con estos dos borgoñones. Lo curioso es que uno de ellos, Enrique de Lorena, era sobrino, empezamos con las mezclas familiares, era sobrino de la reina, voy hacia atrás, de la reina Constanza. Es decir, aquí ya estamos mezclando las familias. Constanza se trajo a su sobrino para que luchara y luego lo casa con una de sus hijas. Y les entrega el condado de Portocalo, lo que luego será la base de Portugal. De hecho, el primer hijo de Teresa, Alfonso Enríquez, será el primer rey de Portugal, Alfonso I, ¿no? El caso es que Urraca acaba siendo reina propietaria, no reina consorte, reina propietaria de los derechos sobre León y Castilla, incluido Toledo. El problema que tiene ella en este momento, bueno, es que llega de rebote, porque su hermano, el hermano mayor, Sancho, muere en la batalla de Duclés contra los almorávides, ¿no? Entonces no le queda más remedio, evidentemente, que asumir el trono, y lo asume de verdad. Necesita el apoyo de un hombre. ¿Por qué? Para mantener a esa aristocracia, sobre todo gallega y leonesa, a esa aristocracia, mantenerla a raya, para que respeten el poder, la potestas, ¿no?, de la reina doña Urraca. Y se le ocurre casarse con Alfonso I de Aragón, que es uno de esos tipos que es mejor no verlo ni en pintura, ¿no? Que lo que pretendió este individuo fue en todo momento usurpar el poder de su esposa. De hecho, bueno, creo que se dan unas palizas de cuidado, ¿no? Ambos cuando se reunían. Es decir, es un matrimonio político que claramente fracasa y que provoca evidentemente una ruptura final, ¿no? Ella lo que tiene que hacer es entregar a su hijo, al hijo que había tenido con Raimundo de Borgoña, que es Alfonso, el futuro Alfonso VII, el emperador, tiene que entregarlo a determinados caballeros nobles, señores gallegos, para que protejan al rey, porque claro, perdón, que protejan al rey, no, que protejan al príncipe, porque ella lo que hace es compartir el trono con su hijo para esa legitimidad, mantenerse apoyada por unos señores. Como están viendo, es muy complejo, es una reina en el poder que con todos los derechos podía decir soy la reina, pero que tenía un problema, y era la distribución del poder en aquel momento, que le impedía ejercerlo. Para ello busca un camino, casarse con Alfonso, otro camino, entregar al hijo para tener el apoyo de los reyes. Se llevó unas cuantas palizas, y lo digo literalmente, ¿no? En uno de los encuentros con estos caballeros gallegos en las afueras de Santiago, para llegar a un acuerdo, una turba de gente ataca a la reina y le da una paliza, literalmente, que la dejan muy maltrecha, ¿no? La doña Urraca, además, sobre todo por su relación con el obispo de Santiago, el obispo Gelmírez, el famoso obispo, ¿no?, de Santiago de Compostela, que actuaba como un señor feudal, más que como un señor de la Iglesia, obviamente ha pasado a la historia en esas crónicas que les estaba diciendo con una imagen muy negativa. Con una imagen muy negativa precisamente porque maniobró de diferentes maneras, con diferentes factores, con diferentes personas, para preservar su control sobre la corona y sobre todo para preservar el control sobre su hijo Alfonso, el que sería posteriormente Alfonso VII, ¿no? Por tanto, es una de esas reinas que yo les recomiendo que lean algo sobre ella, pero sobre todo que lo vean con una perspectiva totalmente limpia, intentando eliminar aquellas barbaridades que se decían sobre ella, ¿no? Porque evidentemente las decisiones políticas que toma una mujer en el poder tienen que ver con la defensa de sus intereses. Es decir, si una reina decide tener un hijo con un noble, no es porque sea una perturbada, sino porque quiere tener un factor de apoyo político en ese momento. Porque si lo decimos de un rey, ¿por qué no vamos a decirlo de una reina? ¿Va? Digo yo, ¿no? Bueno, este periodo de doña Urraca, pues evidentemente está asociada a estos personajes, incluido Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador. En fin, un personaje de que casi prefiero no hablar, ¿no? Porque es ese mercenario que se ha convertido en la leyenda de la Alta Edad Media española, y sobre todo llevado a los altares por la literatura, por el cine, por la poesía, pero no por la historia, ¿no? De modo que, bueno, en fin, en cualquier caso, el reinado de doña Urraca pasa como un momento muy complejo de asentamiento de una dinastía, que es la dinastía que reinará en Castilla y en León
hasta la llegada de los Trastámara, que es la dinastía Borgoña, que nadie sabe decir esto muy bien. Cuando hablamos de reyes y reinas de España y hablamos de dinastías, todos entendemos los Habsburgo, los Borbón. Si movemos un poquito más atrás, decimos los Trastámara, ¿no? Pero más atrás de los Trastámara ahí nos quedamos, ¿no? Y decimos, bueno, pues los reyes que había antes de los Trastámara, ¿no? Pues esa familia es la familia Borgoña, Urraca, Raimundo de Borgoña, Constanza de Borgoña, y luego ya todos los demás son borgoñones. Es decir, es una familia que está enlazada con el norte-este de lo que hoy en día es Francia. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a las reinas de Alfonso VII, ¿qué decir? Sobre todo es interesante, a mí personalmente me interesa Riquilda de Polonia, ¿no? Por lo extraño, ¿por qué casa Alfonso VII con una reina de origen polaco, ¿no? Es en este momento cuando se está desarrollando en Europa ya desde Carlomagno aparece la idea del emperador, la idea de un rey superior, un poder real superior al de los demás reyes, investido por los papas, ¿no? Entonces la idea básica es ir enlazando relaciones a través del matrimonio para conseguir ser investido como emperador en algún momento, que es lo que perseguían estos monarcas, ¿no? No porque el ser emperador fuese un título de prestigio o un título que reportara beneficios magníficos para tu reino o para tu casa. Básicamente es el prestigio católico el que persiguen ellos. En un mundo católico, ser el rey de los católicos, el rey de romanos, que es como se le llamaba al emperador, incluso antes de ser emperador, pues es lo que perseguían todos estos reyes castellanos. Sobre todo Alfonso VII, que se intitulaba emperador. En la documentación, por cierto, estamos hablando temporalmente en el principios del siglo XII, este señor en los documentos se intitulaba como rey de España. Lo digo por si alguna vez quieren discutir con alguien si esa idea de que España aparece con los Borbón, aparece con el final de los Habsburgo, aparece en la guerra de independencia, pues miren ustedes, no. El rey Alfonso VII y la reina Riquilda de Polonia eran reyes de España. De hecho, ellos en la documentación se intitulan como los reyes más nobles de España. De todos los reyes que hay en España, los mejores somos nosotros. Bueno, eso suelen decirlo todos, ¿no? En fin, qué cosas, ¿no? Bien, siguiente salto, Alfonso VII saben que divide el reinado entre dos de sus hijos. En la línea castellana me interesa Alfonso VIII. Alfonso VIII como rey de Castilla por la esposa que tiene, porque tiene una esposa Plantagenet. Y los personajes como el caso de Leonor de Plantagenet o Leonor Plantagenet es muy interesante porque son personas con un carisma específico, con una fama que les rodea increíbles, ¿no? El caso de Leonor Plantagenet, que es una reina de origen inglés, hermana de Juan Sin Tierra, de Ricardo Corazón de León, es decir, es un personaje magnífico, ¿no? Leonor Plantagenet, de un carácter tremendo, sobre todo estas reinas que vienen a Castilla de otros lugares, de otros reinos de prestigio. No vamos a entrar en discusiones pueblerinas de que, bueno, es que venía de Inglaterra, que Inglaterra era un reino que no valía ni tres platas, ¿no? Pero era mucho más importante Castilla, León, era más importante Francia. Bueno, vienen de otro reino, de otro entorno cultural, vienen con otras costumbres, con otras tradiciones, y muchas veces sorprenden cuando vienen aquí, ¿no? En el siglo XVI, cuando aparece Isabel de Valois y se casa con Felipe II, una chica que cambiaba todos los días de ropa, que le daba igual las tradiciones católicas, que vivía como le daba la gana. Estas personas transforman profundamente e impactan no solo en la vida y en la corte, sino en las mujeres de la corte. Es decir, Leonor de Plantagenet es una reina estupenda, ¿no? Esta imagen que pongo, que es de San Román, o parece San Román, ¿no? Bien bonita, que he encontrado por allí. Lo pongo porque Alfonso VIII, el marido, el rey con el que estaba casado esta reina, fue coronado rey de Castilla en San Román. No sé, cosas que pasan en Toledo, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, pues en 1166, es proclamado rey de Castilla siendo un niño, porque Alfonso VIII tuvo la desgracia de ser rey niño. Ser rey niño es lo peor que te puede ocurrir, ¿no? Después de ser reina niña, porque ser reina niña, tela marinera, ¿no?
mejor que te maten directamente a tener que sufrir aquello, ¿no? Bueno, el caso es que ella es muy interesante porque, como les he dicho, trae sus propias tradiciones. Durante el reinado de su padre se produce el caso del asesinato de Tomás Becket, San Tomás Becket, ¿no? Ella crea una capilla en la Catedral de Toledo dedicada a este santo inglés. No sé, es una cosa como absolutamente sorprendente. Y se imaginan una reina que es inglesa, que viene a Toledo, y en Toledo, en la Catedral de Toledo, la más importante de las catedrales de España, entonces y ahora, en esa catedral decide, o no pide, sino que decide crear una capilla a un santo inglés que, imagínense ustedes lo que pensarían los toledanos de este Tomás Becket, que no tenían ni pajolera idea de quién era. ¿Quién era Tomás Becket? No sabían nada. No sabían nada de su proceso de defensa del catolicismo, de su proceso de negación al regalismo de la monarquía angevina, de Enrique II, de su asesinato, cuando vuelve después de la expulsión. No saben nada de eso. Pero ella llega y crea una capilla para rezar a un santo al que había conocido. Bueno, yo creo que eso dice bastante de esta chica, ¿no? Yo creo que es una de las reinas apasionantes, ¿no? La hija de Alfonso VIII, que es Berenguela de Castilla, bueno, no van a nacer todas en Toledo, ¿no? Esta nace en mi pueblo, en Segovia. Por eso les he puesto a esta, ¿no? Berenguela de Castilla, no. Berenguela de Castilla es una reina muy interesante, es una reina apasionante porque es reina, porque su hermano Enrique I la palma. A su hermano Enrique I, según cuentan las leyendas, en las crónicas de aquella época, le cayó una teja practicando algún deporte en un castillo, porque como saben ustedes, los castillos tienen tejas. Sí, ¿no? Bueno, a saber cómo la palmó Enrique I, ¿no? A saber cómo la viñó. El caso evidente es que Berenguela de Castilla fue reina de Castilla por la muerte de su hermano, fue reina de León porque estuvo casada con Alfonso IX de León, que era primo de su padre y primo de ella. Precisamente por eso el Papa no decide aceptar esa unión matrimonial. Esto es algo que suele ocurrir frecuentemente en estos reinados medievales. La cercanía familiar entre los contrayentes, entre el rey y la reina, el infante y la infanta, el príncipe y la infanta, esto realmente provoca siempre conflictos, pero que son generalmente políticos. Es decir, cuando el Papa no acepta este matrimonio, ellos tienen un matrimonio supuestamente feliz. Ellos han tenido ya un hijo, que es el futuro San Fernando, el Fernando III el Santo, ¿no? Entonces, obviamente, este proceso de aceptar un matrimonio porque son primos o no son primos, no sé cómo voy de tiempo, tú avísame, ¿eh? Bueno, el aceptar esta unión entre estas dos personas, pues es una decisión claramente política que fractura, que rompe el Papa en ese momento y que provoca, el Papa Inocencio, por cierto, Inocencio III, y provoca que ella tenga que volver a Castilla con su hijo que es heredero del trono de Castilla y también heredero del trono de León. Doña Berenguela es importante como reina porque sabe mantener la posición política, sabe controlar el esfuerzo de su hijo y no permitirle desviarse para poder unificar de forma definitiva los reinos de León y Castilla. Yo creo que hasta la reina doña Berenguela, decimos el reino de León y Castilla, es con la reina Berenguela cuando empezamos a decir el reino de Castilla y León, no por una cuestión de supremacía, sino porque cuando ella vuelve a Castilla y muere su padre, es reina de Castilla. Y luego cuando le ocurre lo mismo a su marido, es reina de León. Y su hijo unifica esos dos territorios de una forma ya indisoluble. Un personaje muy, como ya les he dicho, muy interesante. La siguiente en la que me voy a parar un poquito, porque como les he dicho voy contra el reloj para hablarle de cuantas reinas pueda, es la reina Beatriz de Suabia. Bueno, este cuadro es precioso, ¿verdad? No sé si decirle... Obviamente no es un cuadro de la época, pero bueno. La reina doña Beatriz de Suabia, que era hija del duque Felipe de Suabia, que era rey de romanos. Es decir, era rey de romanos. Entonces, era el rey de los católicos en Europa, era el emperador. Entonces, al casarse con Fernando III, los hijos que tienen
van a heredar estos derechos sobre el trono imperial. Van a recibir directamente esos derechos sobre la elección al puesto de rey de romanos. Que pueden decir, pues vaya tontería, ¿no? Pues ninguna tontería, porque su hijo Alfonso X se pasó media vida intentando ser rey de romanos y emperador. Por cierto, este sí que es toledano, ¿eh? La reina doña Berenguera es de Segovia y este es toledano. Yo sé que es un rey muy querido, no sé si es muy querido en Toledo, supongo que sí, ¿no? Como nacido en Toledo. Yo, para mí, es un poco atontado desde el punto de vista político. Básicamente es un rey magnífico, es un rey legislador, es un rey escritor, poeta, es un rey que interesa muchísimo el proceso de aprendizaje, quizás por ser toledano y por existir múltiples puntos de acceso al conocimiento, al haber 3 religiones y 3 sociedades diferentes en Toledo, pues yo creo que eso le empuja a tener esas inquietudes. Todo lo demás, lo que todo el mundo recuerda, las partidas, todo el proceso de generación y de reformación de las ordenanzas y de las leyes del Reino de Castilla, responden a un intento de este rey por crear un Estado. Es un rey que provoca un proceso centralizador. Bueno, ¿por qué? Pues probablemente influido por los derechos que su madre le transfiere. Al hacerle su madre posible candidato al imperio, él necesita reagrupar esas fuerzas y esos factores económicos, políticos, que le permitan llegar a ser emperador alguna vez en la vida, cosa que nunca consiguió, ¿no? Yo creo que el año que viene se cumplen, tenemos la efemérides de su muerte, ¿no? La muerte del rey Alfonso X. Bueno, hay alguno más toledano aquí, como han visto, de los hijos de Beatriz de Suabia, no toledano de nacimiento, pero sí arzobispo toledano, ¿no? Que es uno de los hijos pequeños, ¿no? Bueno, en cuanto a Beatriz de Suabia, he de decir de ella que, viendo la ristra de hijos que tuvo, una valiente y una superviviente, porque tener todos estos hijos en la Edad Media, cada hijo era jugárselo a la ruleta rusa. Entonces ella tuvo todos estos. Hay algunas que triunfan más, ¿no? Que tienen más hijos. Yo recuerdo que la reina que más hijos tiene es mucho después, es la reina María Luisa de Parma, que tuvo 23 embarazos. A ver quién supera eso, ¿eh? A ver quién supera 23 embarazos. Eso sí, cuando estaba a punto de morir dijo que ninguno era del rey, con lo cual todavía mejor, ¿no? Entonces, bueno, en fin, sigamos. La siguiente reina, siguiendo esta línea de Alfonso X el Sabio, pues tenemos a Violante de Aragón. Aquí llegamos en un momento que es como un cruce de caminos o un nicho de un momento de paradigma, de cambio de paradigma político. Violante de Aragón, que era hija de Jaime I, el Conquistador, ¿no? Es una reina, yo creo, con un carácter complicado, pero sobre todo con problemas con respecto a su descendencia, ¿no? Ella tiene varios hijos complicados, ¿no? Este es uno de ellos, que es Sancho IV, que no es el hijo primero, no es el hijo que debería haber heredado el trono, pero es el hijo que heredó el trono después de la muerte de Alfonso X el Sabio, incluso antes, ¿no? Porque es un hijo que se rebela contra él, que por cierto está enterrado aquí en Toledo, esa caja que ven allí. Bueno, este tipo, en una de las reformas de la Catedral de Toledo, se sacó su tumba y se le sacó a él, se sacó esa corona que están viendo, que es la corona original, obviamente restaurada, que es con la que se le enterró, una corona de plata preciosa, con esos cabujones. Bueno, el tío medía casi 2 metros, ¿eh? Así que imagínense cómo sería el Sancho IV en su momento álgido, ¿no? Un pedazo de hombre gigantesco, que madre mía de mi vida, tan grande como la esposa que tuvo. Cuidado, ¿eh? Y no en tamaño, sino en personalidad, en capacidad y en importancia histórica, una de esas grandes reinas olvidadas, a la cual empezaré a citar ahora, que es la reina María de Molina, ¿no? La María Alfonso de Meneses, al que todo el mundo conoce como María de Molina, que es probablemente uno de los personajes, una de las personas, por favor, no personajes, una de las personas paradigmáticas en el proceso histórico, no de España, sino de Europa, ¿eh? Ha habido pocas reinas como esta. No quiero decir que sea santo de mi devoción, que sí lo es, ¿no? Sobre todo por lo importante que fue y por la fuerza que demostró durante toda su vida, el tesón y el empeño en defender sus intereses políticos. Es una persona alucinante, María de Molina. Bueno,
Como ven aquí, Violante de Aragón versus María de Molina. Yo creo que es el momento en que nace esta tradición tan española de odiar a la suegra y de que la suegra odie a la nuera, que yo creo que esa relación de odio entre la madre política y la hija política nace con estas dos, que no se podían ni ver. Hay 2 o 3 casos más fuertes en los cuales vamos a profundizar. Bueno, el problema de Violante de Aragón es que tiene muchos hijos y sobre todo tiene un hijo heredero, que es el infante Fernando de la Cerda, que muere antes de poder alcanzar el trono. El problema es que, según la tradición castellana, según lo que establecen en el proceso de transmisión de la corona en las partidas del propio rey Alfonso X, le correspondía a los hijos del infante de la Cerda seguir esa línea de poder, ¿no?, de sucesión al trono de cuando falleciera el rey. Pero es que Sancho IV dijo que no le daba la gana. Cuando ustedes han leído esto en la historia, que Sancho IV se rebela contra su padre, bueno, no se imaginen a una piltrafilla, imagínense a un tío de 2 metros, diciendo que no le da la gana aceptar lo que su padre ha dicho y que él es el rey y que va a ser rey a pesar de su padre, ¿no? Y que es proclamado rey, se autoproclama rey y pone aparte de la aristocracia, sobre todo de los señores, en su favor para ostentar el trono de Castilla y León. De hecho, se casa con María de Molina, que era su prima, y estamos otra vez en el mismo problema que les he dicho antes. Los infantes de la Cerda, los descendientes, y el grupo político que representan los de la Cerda, pues convencen al Papa para que no acepte este matrimonio y diga, evidentemente, lo declare nulo. De hecho, a Alfonso X el Sabio no le gustaba nada este matrimonio. Yo creo que no le gustaba María de Molina porque era sobrina suya, ¿no? Entonces, o también por el carácter que tenía, o también por la fuerza política que tenía detrás, por la influencia de Portugal. Es decir, no me gusta esa chica para que te cases con ella, no tiene que ver con el aspecto físico de ella, sino con lo que representa. Por eso les estoy diciendo durante toda esta conferencia la importancia de las mujeres, que no son ellas en sí, sino que son ellas más todo lo que conllevan de fuerza política, de influencias, ese círculo de poder que representan. En el caso de María de Molina, obviamente representa una fuerza política muy importante porque es parte de la familia Borgoña que vuelve a unirse con el rey Sancho y que pueden acceder al trono. De hecho, ellos dos deciden, los dos, el rey, el futuro rey Sancho IV y ella, deciden dar el paso y proclamarse. Los otros contraatacan y el Papa no acepta su matrimonio. De hecho, uno de los problemas que tiene María de Molina durante toda su vida es que vive en pecado, que vive en un matrimonio ilegal, no reconocido por el Papa. ¿Cómo se convence, por cierto, a un Papa para que declare un matrimonio no válido? Se le convence con dinerito, Entonces, con dinerito convencen al Papa. ¿Qué quieren que les diga, no? Los papas son seres humanos, ¿no? Entonces, si les damos dinerito, pues seguro que dicen una cosa o dicen otra. El caso es que ella pasó gran parte de su vida viviendo con un matrimonio que era ilegal, excomulgada por el Papa. Ella siguió defendiendo que era reina de Castilla, porque además Sancho IV muere muy joven y le deja con su hijo en minoría, que es el rey Fernando IV. Pero imagínense la situación, es reina. Bueno, es reina, para una parte de los señores de Castilla no es reina, para una parte de los señores de Portugal, incluso el rey de Portugal no es reina, para el rey de Navarra no es reina, a veces para el rey de Aragón, si el rey de Aragón le viene bien las alianzas con Castilla o con Navarra, va a ser reina o no va a ser reina, ¿no? Ella sigue defendiendo, haciendo pactos, actuando como reina regente durante la minoría de su hijo, el hijo reina, obviamente. Cuando el hijo está próximo a su muerte, es cuando, con más dinerito, convencen al Papa para que cambie, otro Papa ya, claro, para que cambie la decisión de anular ese matrimonio y resulta que ya es reina legítima, eso sí, es reina madre, porque es su hijo el que reina. Y entonces Fernando IV muere muy jovencito también, muere muy jovencito y le sucede el nieto de María de Molina, el futuro, o ya entonces, Alfonso X, otro rey niño, otra minoría, otra vez que esta mujer es reina regente. Como ven en la diapositiva, María de Molina, 3 veces reina. María Alfonso de Meneses, no se olviden del nombre de esta mujer.
Esta mujer, desde luego, un espíritu indomable que batalló de 1000 maneras diferentes para conseguir preservar en la línea familiar que ella representaba el poder de la corona, ya corona de Castilla, ¿no? Desde luego una de las reinas que más me interesa a mí personalmente, ¿no? Y a la que la mayoría de los españoles conocemos porque hay una calle muy grande en Madrid que se llama como ella, nada más, ¿eh? La calle María de Molina. Sí, yo recuerdo en Radio Nacional de España que hablé de ella un día y me dijeron que habían hecho una encuesta entre todos los redactores de Radio Nacional de España y todos decían que debía ser una reina muy importante porque la calle de Madrid con su nombre es muy larga, muy grande y muy cara, ¿no? Entonces la reina María de Molina funciona así. Siguiendo el paso ya con Alfonso X, volvemos a otro problema serio. No sé cómo voy de tiempo, avísame cuando vaya mal. Tengo un reloj ahí. Bueno, sí, nada, ya lo veo yo. Bien, el caso es que Alfonso X, siguiendo la línea de su padre y la línea de su abuelo, pues da serios problemas con el proceso de su matrimonio o la elección de su pareja, también con los intereses políticos que le empujan a estar con una o con otra de las mujeres con las que comparte su vida. Él se casa con María de Portugal, con la cual tiene 2 hijos. El más importante es el heredero, el príncipe, que sería el futuro, o luego sería Pedro I, el rey Pedro I de Castilla, el último de su dinastía, no se olviden, pero Alfonso X con Leonor de Guzmán, que era, pues muchas veces se habla de ella como una concubina, como una mujer que accede al rey. Bueno, ella representa un poder político igual, ¿no? Ella accede al control, accede al rey y, bueno, tiene con él muchísimos hijos, ¿no? Tiene hasta 7 u 8 hijos, que son 2 de ellos los Trastámara, ¿no? Enrique II, el conde de Trastámara, que por cierto Trastámara significa al otro lado del río Tambre, lo digo por si quieren saberlo, Trastámara al otro lado del Tambre, porque reciben ese señorío en Galicia, este hijo natural del rey Alfonso X. Alfonso X, el problema que tiene es que muere y pasa es un problema que tenemos todos, claro, y pasa la línea sucesoria a Pedro I. Pedro I lo que va a hacer es ir eliminando uno a uno a todos los candidatos o todos los hermanos naturales, hermanastros, ¿no? Los hijos naturales de su padre, y los va a ir asesinando uno a otro, ¿no? Por supuesto, María de Portugal, en cuanto muere Alfonso X, se carga a Leonor de Guzmán. ¿Quién no habría hecho eso, ¿no? Tu marido contigo tiene 2 hijos y con la otra tiene 8, pues hay que eliminarla también. Leonor de Guzmán también es asesinada, ¿no? Como parte de sus hijos, ¿no? Fadrique, bueno, la mayoría de ellos, ¿no? Pedro I, en esta sucesión, bueno, va buscando un apoyo. No hay que olvidarse que en este momento lo que está ocurriendo en Europa es un enfrentamiento señorial entre Francia e Inglaterra. Ha empezado ya un grave conflicto militar, político, señorial, que llamamos la Guerra de los 100 años. Pedro I se ha casado con una princesa francesa, con una Borbón, ¿no? Con Blanca de Borbón, que tiene una relación muy interesante con Toledo. Ahora voy a contarles, ¿no? El caso es que Pedro I de Castilla se casa con esta chica francesa buscando la alianza, el apoyo de los franceses, aunque en realidad quería casarse con la reina viuda de Francia, con la reina Blanca, ¿no? Que la reina Blanca de Navarra, quería casarse con ella, no casarse con esta Blanca de Borbón. Se casa con ella y el problema que tiene es que creemos, por lo que dice la documentación, o por lo que intuye, que no lo sabemos seguro, que se casaron pero ella vino sin dote, ella vino sin aportación económica al matrimonio, por tanto él automáticamente la rechaza. Eso, y que conoce a María Padilla, que aunque se llama María Padilla, no es de Toledo, esta era de un pueblo de Burgos. Así que bueno, María Padilla es con quien comparte su vida. A Blanca de Borbón le hace todo tipo de perrerías. La rechaza, la repudia, la deja en Jerez de la Frontera y luego la va encerrando en diferentes lugares, ¿no? Es en este reinado cuando se construye la sinagoga del tránsito, ¿no? Saúl Aleví es uno de los oficiales de la corona del reino del rey Pedro I, ¿no? Por tanto, vamos viendo esa transformación, ¿no? dentro del reino castellano, ¿no? Y sobre todo de Toledo. Blanca de Borbón acaba prisionera en Toledo. De hecho, la encierran en el Alcázar. En un momento determinado
Pedro I para que no pueda participar no pueda reclamar su posición junto al rey mientras él está con otra mujer, que es María de Padilla, con quien realmente desarrolla la vida política, ¿no? No piensen en términos sexuales, en términos políticos, no desarrolla la vida política que tiene que desarrollar. Esta chica era muy lista, no sé si muy lista o no, pero lista era, ¿no? Y consiguió, a través de agentes infiltrados en la comunidad toledana, soliviantar al pueblo. De hecho, a esta reina la rescata el pueblo de Toledo. El pueblo de Toledo asalta el Alcázar, así que no hay más asaltos del Alcázar, además desde 1936 y 37, Es decir, hay un asalto estupendo en 1355 para liberar a Blanca de Borbón y sacarla de allí. Desgraciadamente para ella acabaría creo que es en Jerez, donde acaba envenenada, porque Pedro también se la carga, ¿no? De hecho, en la tumba de ella es donde aparece la inscripción primera en la que se define a Pedro I como el cruel, ¿no? Porque fue eliminando a todos aquellos que se interponían en su camino. Nada raro, vamos, creo yo, ¿no? Es decir, no estamos en esa situación, pero algo parecido habríamos hecho. El caso es que Pedro I, como todos ustedes sabrán, pues en Montiel es asesinado por su hermano. Bueno, yo no creo que Enrique II fuera capaz de matarlo. Yo creo que lo mató el francés, lo mató Bertrand du Guesclin, que era uno de los soldados, uno de los nobles que vino con las compañías blancas francesas a apoyar en esta beligerancia entre dos grupos señoriales, los Borgoña, los Trastámara. Vino a apoyar a los Trastámara porque los otros estaban siendo apoyados por los ingleses y por Portugal. Consecuencia, Enrique II, fuera él, fuera el francés que le ayudó, asesina a su hermano en Montiel y empieza una nueva dinastía, más reinas, ¿no? Y esto es interesante porque esta dinastía en todo momento son conscientes de cómo han llegado al poder. Los Trastámara eran conscientes de que habían usurpado el poder. Aunque hubiesen matado a su hermano en la guerra de una forma legítima, si se puede decir legítimo, a algo asociado a la guerra. En cualquier caso, ellos eran conscientes, Enrique II es consciente de esa dificultad, de ese acceso oscuro, no legítimo al poder, y por eso empiezan a enterrarse en Toledo. Convierten Toledo en el panteón de los Trastámara. Hay muy poquitos que no estén enterrados en la capilla de los Reyes Nuevos. Ahí tenemos a todos. De hecho, esa es la tumba de Enrique II. La están viendo ahí abajo. Esa es la tumba de Enrique II en la Catedral de Toledo. Todo, bueno, está todo él, menos las entrañas, que las entrañas se las sacaron y se las llevaron al monasterio de las Huelgas, creo que es, o a Santo Domingo de la Calzada, que es donde falleció. No lo sé. Era algo particular esto también de la Edad Media, ¿no? Yo me he muerto aquí, entierren mi cuerpo en Toledo, que es la catedral primada de España, pero las tripas me las sacan y las llevan allí donde he muerto, ¿no? En fin, Trastámaras, ¿qué vamos a decir de ellos, no? Trastámaras, sí, bueno. Leonor de Aragón es la siguiente reina, que, bueno, todo esto que están viendo son de las tumbas y las tumbas que están creadas en la Catedral de Toledo. Una detrás de otra vamos a ir viendo a todas estas reinas enterradas en Toledo, a las que la mayoría de las veces pasamos y no las decimos ni hola, ¿no? Vamos por la Catedral de Toledo y están allí descansando desde hace medio milenio y no las prestamos atención, ¿no? Y algunas son absolutamente únicas, ¿no? El caso de Leonor de Aragón, que se casa con Juan I, bueno, primero se va a casar con uno de sus hermanos y luego al final acaba casándose con el rey Juan I. Realmente quien me interesa es, más que Leonor, me interesa la esposa de Enrique III. Enrique III, aquí también ven, por cierto, este muere en Toledo. Enrique III le llamaban el doliente porque padecía todo tipo de enfermedades, ¿no? El tío padeció tifus, también padeció viruela y sobrevivió, lo cual no sé por qué le llaman el doliente como si fuese débil, porque un tío que sobrevive al tifus y la viruela en el siglo XV, madre mía de mi vida, o en el siglo XIV, tenía una fortaleza natural increíble, ¿no? Bueno, el caso es que él, que está, por cierto, como he dicho, muerto y enterrado en Toledo, él fue el primer príncipe de Asturias, por lo que su esposa, Catalina de Lancaster, fue la primera princesa de Asturias. ¿Por qué se casa con esta inglesa? Esta inglesa era nieta de Pedro I.
era nieta de Pedro I, era hija de Juan de Gante y de Constanza, de Borgoña. Entonces, lo que ocurre es que Juan I, que es por lo que les he puesto antes a Leonor de Aragón, Juan I es un rey de estos que se pasa de listo, ¿no? Que calcula más sus fuerzas e intenta, voy a decir una palabrota, intenta darle la plasta o pasarse de la raya con su suegro, el rey de Portugal. Él sufre una derrota famosísima en manos de los portugueses y le obligan a casar a su hijo con una sobrina, que es Catalina de Lancaster. De modo que en este matrimonio, Catalina de Lancaster, que procede de la línea familiar de Pedro I, digamos que une a los Trastámara con los Borgoña. Es como si las familias se unieran y se rompiera esa separación, terminara esa separación que había existido tras el asesinato de Pedro I con Enrique II, ¿no? Catalina de Lancaster es descendiente de Pedro I, Enrique III es descendiente de Enrique II, ¿no? Por tanto, se cierran allí los Trastámara que llegan al final de la Edad Media, ambos son Trastámara y Borgoña, ¿no? Bueno, una reina muy interesante, desde luego, ¿cómo diría, sin ser maleducado, ¿no? Un poco miserable, ¿no? Porque desarrolla una política de persecución de las minorías étnico-religiosas muy importante. Durante su reinado se producen determinados pogromos, ¿no? Uno muy famoso, en el 1391 es el momento de las grandes persecuciones en Toledo, ¿no? en toda Castilla y en toda España, ¿no? En una de esas persecuciones, que está alentada por un pregón de San Vicente Ferrer, un pogromo, perdón, esto provoca la pérdida de la sinagoga de Santa María la Blanca, que deja de ser una sinagoga y se convierte en una iglesia cristiana, ¿no? Automáticamente, esto ocurre en toda Castilla, pero durante el reinado de Enrique III y de Catalina de Lancaster, es Catalina de Lancaster quien trae a San Vicente Ferrer a predicar aquí a Toledo, ¿no? Por tanto, la pérdida de la sinagoga, su transformación en iglesia, la pérdida de la entidad de esta comunidad judía, tiene mucho que ver con el reinado de esta mujer. Dicen que cuando llegó a Segovia dijo: anda, pero hay judíos en España. No olvidemos que en Inglaterra los habían expulsado ya, y en Francia por lo menos 3 veces, antes de que llegara esta chica a Toledo. Es una reina interesante, es una reina transformadora. Lo que ocurre es que su proceso de transformación nos lleva más bien a hablar del Alcázar de Segovia que del Alcázar de Toledo y de la ciudad de Toledo. En la ciudad de Toledo su transformación es traer a este otro que sacó a patadas a los judíos de determinadas zonas de los barrios toledanos, ¿no? Por tanto, un recuerdo un poco negativo quizás, ¿no? Aquí la tienen enterrada en el mismo lugar, en la Capilla de los Reyes Nuevos, así que les recomiendo pasear por allí, de vez en cuando acercarse a la oreja y decir: a los judíos no son malos. Que no se les olvide cada vez que paseen por delante de Catalina de Lancaster. Yo siempre que voy lo hago. Hay que ayudar a los que están equivocados. Llegamos así, ya estoy terminando, porque Miguel me está mirando mal, y llego me está mirando mal Miguel, porque ya se me acaba el tiempo. Les he dicho que no iba a dar tiempo prácticamente a llegar a las dos últimas, ¿no? A las dos últimas reinas en Toledo. Una, que Toledo para ella fue básico, porque es la esencia de su poder, que como ya estarán imaginando, me refiero a la reina Isabel, a Isabel la Católica, que aunque fue proclamada reina en Segovia tras un golpe señorial, es en Toledo donde sustenta la esencia de su poder, con las Cortes de Toledo de 1480. No hay que olvidarse nunca que fue aquí, en esta ciudad, donde se constituyó el modelo de Estado que desarrollarán los Habsburgo. Y eso ocurrió bajo el reinado de una mujer, no de una consorte, no de una reina que gobierna porque el rey es niño. Ocurrió bajo el gobierno, el reinado de una mujer que era reina, propietaria, que tenía que luchar contra un marido que era un asqueroso. Yo sé que muchos de ustedes han visto la serie Isabel y les cae muy bien Fernando el Católico. Estudien historia medieval, no les va a caer bien. No les va a caer bien.
tradicionalmente se dice que no se podían ni ver, eran primos, necesitaban una dispensa papal, y que con el tiempo, con el roce, pues se consiguió que se quisieran. Pues verán ustedes, yo no sé dónde veo eso. Esto que están viendo ustedes aquí, está Toledo plagado de ello, ¿verdad? Este escudo, ¿no? ¿Verdad? Es el escudo de los Reyes Católicos, ¿no? Falso. Es el escudo de Fernando el Católico. Es su escudo, no el de ella. No se olviden que Fernando el Católico también es Trastámara. Que el origen de su familia también está en Castilla y León. En concreto en la ciudad de Peñafiel. Bueno, ciudad, es un pueblo pequeñajo, cerca de Valladolid. No digamos ciudad, que igual se lo creen, ¿no? Bien, en Peñafiel. A ver si hay alguno de Peñafiel y me parte la cara ahora, pero bueno. En fin, en Peñafiel. ¿Por qué es el escudo de Fernando? Pues sencillamente por el lema, el mote que ven aquí. Esto de tanto monta, esto no es el lema de Isabel la Católica, es el lema de Fernando. Y de hecho no es tanto monta, tanto bla, 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 sino que el lema es tanto monta, cortar como desatar. Ese es el lema de Fernando el Católico. El lema de Fernando el Católico. Y si se fijan, que esto fíjense, por ejemplo, en el Puente de Alcántara, está en la puerta, en San Juan de los Reyes, por todos los lados. Fíjense que está el lazo atado y aquí desatado. Nos está haciendo una alusión clara al mito del nudo gordiano que cortó Alejandro Magno. Cuando llegó a Gordion y le dijeron, el que desate este nudo dominará el mundo, sacó la espada y lo cortó. Tanto monta, es decir, da lo mismo cortar que desatar. Dicho de otra manera, el fin justifica los medios. Ese es el lema de Fernando el Católico. Cuando hablamos de un príncipe renacentista, del príncipe al que se refería Maquiavelo en su famoso libro, y lo asociamos a César Borgia, no, a Fernando el Católico, ¿de acuerdo? A Fernando el Católico. Y para defenderse de aquello, Isabel construyó una estructura de propaganda isabelina, por decirlo así, para, digamos, revestir su persona de un personaje que le permitiera preservar y combatir contra este constante intento de usurpación por parte de Fernando el Católico de los intereses de Isabel en la corona de Castilla. Bueno, ya voy a ir terminando porque si no, ya sí que me va a echar mi buen amigo Miguel. Y voy a ir, para citar un poquito, a la última de las reinas, probablemente mi reina favorita de toda la historia de España, que es la reina Doña Juana, toledana, toledana, de verdad, nacida en Toledo, no estaba loca, no estaba loca, bautizada en la iglesia de Salvador, es donde bautizaron a la reina Doña Juana, una chica educada perfectamente, pero que sufrió eso que llamamos la ausencia del amor de madre, porque decían que se parecía mucho a la madre de Fernando el Católico, y cuando Fernando la veía le llamaba madre, y la reina Isabel cuando veía a su hija le llamaba suegra. De modo que en ese tipo de relación es como se movía la reina Doña Juana. No me da tiempo a seguir más porque tengo que terminar. Me gustaría profundizar en la relación entre la reina Doña Juana y el miserable con el que tuvo que casarse, pero ya les he dicho que he llegado hasta una parte del límite de estas reinas, ¿no? Invítenme otra vez y terminaré la curva y seguiré hablando de reinas en Castilla. Para terminar, decirle que estas tres chicas que ven aquí, con las que he empezado la conferencia y que no he explicado quiénes eran, la de allí es la reina Isabel la Católica, esta es la reina Doña Juana y esta es la reina Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, casada con Enrique VIII. La madre y las dos hijas, para que vean, todas pelirrojas, pero todas grandes mujeres asociadas al poder, que eran básicas y fueron básicas para la comprensión de la historia de España, la historia de Europa. Así que muchas gracias por escuchar.